A medida que la noche se acerca a su fin en la cordillera andina, el clima promete ser espléndido. Sin embargo, los dioses incas han decidido lo contrario. La lluvia tomó por sorpresa a este conductor. Esa carretera es mala, ¿no? Yo digo, yo voy. El riesgo es de chocar porque hay vehículos menores que transitan muy rápido. David se dirige a Cusco, donde vive con su esposa y su nuevo bebé. Este tramo es de una sola vía. Es angosta, no es muy ancha. Lo que lo separa de su familia es el Niño, un monstruo meteorológico causado por el calentamiento global que produce aguaceros masivos por meses. Siete horas después, por fin el sol comienza a brillar en la carretera. El viaje de David promete ser un reto. Se dirige a una de las selvas más bellas del mundo con una rica y sorprendente biodiversidad. Sin embargo, la selva también atrae a aquellos que desean explotarla. En la superficie, su madera preciosa está siendo cortada. Bajo tierra, la búsqueda de gas y oro han llevado a la deforestación y contaminación de grandes áreas. Los campesinos pobres participan en la destrucción, despejando los árboles para la agricultura. Amazonía, uno de los últimos territorios vírgenes, está siendo para siempre marcada por las carreteras utilizadas por estos nuevos conquistadores. Nada los detiene cuando los caminos llegan a su fin, ellos siguen adelante, desafiando todo lo que la naturaleza les presenta en su camino. Una vez que haya llegado a Cusco, David partirá hacia Nuevo Edén, el Nuevo Edén. 375 kilómetros de vías, altas montañas y selva impenetrable. La barrera natural ayuda a proteger las tribus indígenas nativas que continúan vivir como sus antepasados antes que ellos. El mismo lamento debe haber sonado sobre Machu Picchu cuando los conquistadores del siglo XVI destruyeron el reino inca. Hoy, los conquistadores son los peruanos. David, el chofer del camión, siempre lleva a su familia parte del camino antes de emprender el gran viaje. Mamá sube solita. ¿Sí? Ajá. Cárguense, cárguense. Papi, Está bien, está aquí. Agarra tu perro. papi, ¿puedo ir de viaje? No, mi amor, en vacaciones vas a ir de viaje ahora. Ah, ya. Está a 1,5 cuadras, vamos a cargar un poco de cemento para llevar a Manu. Y cuando papá está, bueno, le acompañamos, le despachamos del carro, porque a veces se va 10 días, 15 días, así, entonces aprovechamos estar todo el día con él. ¿Y cuando escuela? ¿Tú estás sola Sí, para hacer todo? sí, sola para hacer todo. Cosa difícil.
Cargan 15 toneladas de material de construcción, cemento y chatarra que se usará para construir las casas de los pioneros de la Amazonía. Hay un ritual antes de que desaparece por un par de semanas. Un poco de helado. Heladito, mamá, dame. A partir más Pongan su helado, chicos. Ya. Una vez que está en camino, el enfoque de David cambia de sus hijos a la carretera. Vamos a subir a una altura de 5.000 metros de altura. Es el abra para bajar hacia la selva. Para estar en el lado seguro, David solo hace 2 viajes al mes, un total de 150 kilómetros. Tienes que ser muy atento. Tienes que manejar bien concentrado. Descansado tienes que estar. Cansado no puedes manejar acá. Porque es muy peligrosa. Muchas veces se quedan dormidos y el menor error es el último. Caen las personas. El anteaño un amigo mío cayó acá con su camión, porque a consecuencia del mal estado de la carretera se le rompió la barra de dirección. Cayó ahí al precipicio. Un joven falleció ahí, joven de 16 años. Conquistadores estaban cazando para El Dorado, la legendaria ciudad inca de oro. En las montañas, descubrieron otra ciudad no brillándose con un metal amarillo precioso, pero brillante por su mineral blanco brillante. Durante 2000 años, los habitantes de la tribu Maras han estado recolectando sal de las corrientes de agua salina fluyendo por la montaña. David entrega uno de las pocas concesiones a la vida moderna, cemento para reforzar las paredes de sus albercas. $65 por ahí se pesa. Sí, mucho. Sí, mucho pesa grande, piedra. Más. Apenas va a llegar. Cada cual tenemos un monto de arrumar la piedra. A 3000 metros, la falta de oxígeno pronto se siente más. Los que no están acostumbrados al aire refinado apenas pueden dar pocos pasos con este tipo de carga, pero los maras están aclimatados. De 11 años, ahora hasta 33 años. Casi 22 años, por esto ya en Salineras nomás. Siempre duele nuestra espalda también, siempre así es nuestro trabajo. Ahora hemos traído, vamos a hacer un muro, vamos a levantar unos 1 metro, 2 metros así, con esa piedra. 4000 albercas han sido excavadas en la montaña en los últimos 20 siglos. Nosotros somos una sociedad de 424 familias y cada familia tiene sus pocitos dependiendo que ellos han adquirido desde sus ancestros.
Antes de que llenen las albercas con agua salada, los maras cubren el fondo con tierra blanca. Es un medio para asegurarse de que la sal sea blanca cuando se cristaliza y no tenga el color oscuro, el color terroso de las montañas. Estoy nivelando para que sea parejito el terreno. Esa material es tierra blanca, que se llama contay. Tarda alrededor de un mes para construir una de estas albercas, ayudado por un tónico fortificante natural. Organizado por el alcalde y la junta directiva a horas 3 de la tarde. Y también residentes de la Fuera de maíz. Sí, para que haya la fuerza. Con eso, chicha nomás tomamos para que trabajemos. Ajá, cuando una vez empiezan a pisar, o sea, tienen que compactar con los pies hasta que seque. Tengo 42 años. Estoy trabajando desde los 16, 17 años. La producción es tanto con la helada, tanto con el sol, tanto con el viento. Cansado siempre. Cansado es compactarlo. Así es. Después de las diversas etapas de evaporación, el oro blanco se puede colectar. Simplemente lo levantamos así y luego lo reunimos todo junto. Primera. $50 kilos cuesta 25 soles. En promedio, los maras hacen apenas más de 100 pesos al mes de la sal. David, el chofer del camión, no gana mucho más, encima de lo cual tiene que enfrentar todos los peligros de la carretera. Por delante, un deslizamiento de tierra ha traído cerca de 50 vehículos a un alto. Pérdida de tiempo, 6 horas tenemos. 6 horas en contra. Dale, punch. El terreno es muy inestable y siempre con una precipitación fluvial siempre pasa estas cosas. A veces los conductores tienen que esperar por días antes de que aparezca una cavadora. Esta vez han tenido que esperar solo 8 horas. Ya, yo llegué acá. La piedra ya estaba ya así un poco, no estaba tanto así. Sí se podía pasar, pero caían piedras. Yo entré a limpiar y como estaba lloviendo, he tratado de limpiar, no se podía, más roca caía. Entonces no se podía pasar, me retrocedí para allá. Ahí es consecuencia, me han mojado mis pantalones, zapatos, todo. Ahorita me he quitado ya, ahorita soy como nativo ya. El conductor tuvo razón al no insistir, como otro descubrió a su costo hace unas semanas. Porque este derrumbe se llevó así una camioneta que un trépido quiso pasar, se enfangó y vino más lodo y al río se lo llevó. Y en este río desaparecieron varias personas. Después de 2 horas, el camino está casi despejado. David intenta dirigir el tráfico para evitar que todos se apresuren hacia adelante al mismo tiempo. Caballerazo, póngase a este ladito, papá, para que esos carros pasen. Vamos por la derecha. Nos vamos a atorar todos, es que estamos pocos carros a este lado. No van a poder pasar todos. Mira, peor nos vamos a saturar. Ponte a este lado.
vamos. ¿Todo bien? Sí, todo bien, ya estamos más seguros. Los conductores lo toman por turno para ir, y la disciplina da sus frutos. Como cada uno sabe, un embotellamiento en este lugar podría ser fatal. Otro similar derrumbe se está armando acá nuevamente. Ajá. Hay otra falla geológica. Con las próximas lluvias va a crecer esto un poco más y el mismo caso del otro lado va a estar con más derrumbe. David ahora necesita recuperar el tiempo perdido o se enfrentan a ser multados por sus clientes. Las carreteras en Perú no están todas hechas de barro y piedras sueltas. Sin embargo, solo las arterias principales están obstruidas. El camino de Cusco a Pongo de Mairique lidera a los campos de gas de los bosques amazónicos. La carretera serpentea a través de los glaciares de la cordillera de los Andes. Luego un descenso de 5 kilómetros de giros en horquilla. Es una de las carreteras más altas en el mundo. Valdemar y Luis, sus asistentes realizan este viaje una vez al mes, pero cada vez están intranquilos. Hasta Quillabamba voy llevando esta máquina, siga trabajando. Y sí, ahora por el proyecto que hay del gas trasandino, diario están metiendo maquinaria, equipo de campamento. 4.580 metros estamos ahí en Abra. Esa alta y sin calefacción en la cabina. Hay frío, una llanta se malogra, aquel sufrimiento. No carga fácil en la Frío, altura. frío. Los frenos de aire sufren condiciones rarificadas, a esta altura no funcionan tan eficientemente. La falta de compresión de aire, o sea, la altura. La altura, no hay oxígeno. Exacto. Muchas pendientes bravas hay, curvas cerradas, el camino angosto y el talud muy suelto. Cada año la carretera reclama a sus víctimas. Generalmente, los accidentes son causados por el mal estado de los camiones. Como este limpiaparabrisas que ha dejado de funcionar. Tenemos un problema en el sistema eléctrico que tengo que solucionar. El limpiaparabrisas nunca funcionó correctamente, por lo tanto, ellos comprometen conduciendo muy despacio y a veces como si estuvieran vendados los ojos. Tan pronto como la lluvia se detiene, el viento pronto limpia las gotas de agua del parabrisas. Por una vez, al menos, sus oraciones fueron escuchadas. Después de descender por 4 horas, los dos amigos, si no el camión, lo hará con seguridad el resto del camino a la Amazonía.
En cuanto a David, todavía está tratando de recuperar el tiempo que perdió en el deslizamiento de tierra. Él sube el ritmo justo donde el camino es lo más peligroso. El cliente quiere que bueno, no le importa el derrumbe a él. Quiere que le entregues su mercadería y nada más. No le interesa. Y hay ocasiones que no dormimos nada, tenemos que avanzar. Me pagan, pero ya no me vuelven a llamar. Llaman a otro transportista. Sí pasa. Otra vez. Tenemos que apurarnos. Más abajo otro derrumbe nos va a cerrar el paso. Este lugar, cuando cae derrumbe, cierra 3 o 4 días. ¿Cae a menudo? Cae a menudo. Se va a amontonar más material y ya no vamos a poder pasar. Lo que significa que la carretera está saturada y que podría ceder en cualquier momento. Temiendo porque hace poco ha deslizado esto. Ya posicionado, alineado el carro, tienes que darle despacio nomás. Ya, porque ahí prácticamente ya no ves nada. Ya no ves nada, solo... A ciegas le das como 10 segundos y terminas de pasar ya. Determinación y risas para mejorar el ánimo. Ahí por allá en la quebrada hay unas carrocerías tiradas que por el pasar del tiempo también ya se han podrido y... Así cayeron también camiones, ahí están las cruces donde las personas murieron. Allá, las cruces en memoria de los conductores fallecidos. Es para recordarlos que ellos ya pues en vida estuvieron por acá, caminaban, ¿no? Sí. Valerio. De repente, mira, esto está temporal. El cerro se viene, lo va a aplastar esto y ya no va a existir. Entonces el tiempo va borrando los accidentes que hubo. A cada 5 kilómetros hay muertos acá. El camión de David ha llegado a los 3 millones de kilómetros en el odómetro, pero él no lo cambiará por nada. Se te pone en una situación violenta, tienes que abandonar el carro y poner tu vida a salvo. Entonces, el buen carro da pena, mucha plata, ¿no? Así viejito nomás, con tal que trabaje, ok. Hasta ahora el camión no nos da problemas, estamos bien. Después de 15 horas en la carretera, David llega al corazón de pulmones del mundo, Amazonía. Cada viaje que hace aquí, este bosque parece retroceder un poco más. La destrucción ilegal de árboles raros por su madera es en gran parte responsable. Sin embargo, la selva ahora alberga un gran número de otras personas.
se saben cómo los sin tierra y de manera similar a la conquista del oeste americano, agarran enormes franjas de territorio virgen. Este grupo de familias somos gente que no contamos con ni terrenos ni casas. Entonces hemos encontrado este terreno que todavía no sabemos de quién es. Entonces todo el terreno estamos ocupando. Aproximadamente es 1,5 hectáreas. Si nadie se presenta para eliminarlos, ellos esperarán ganarse la vida de cultivar la tierra. La mayoría son gente de montaña, los agricultores que han huido de la pobreza de sus pueblos. Esto es lo mío. Esto. Idalia solía ser una guía turística en Cusco. Después de estar sin trabajo durante 2 años y sin pago de desempleo, la vida se volvió muy dura. Ella salió del pueblo, llevándose a sus 2 hijos. Cuando nosotros llegamos aquí, inicialmente esto estaba cubierto de plantas. ¿Ven esa zona? Así estaba. Ahora la gente, para que limpie la tierra, estamos quemando. Tenemos 4 calles en X, en todo el terreno, y finaliza allá. Esta es mi cama. Esta es mi cama. ¿No le ha agarrado la lluvia? No, con plástico tapadito. Sabina, de 40 años, está aplanando la entrada a su choza. Así he hecho y construido mi casita. ¿Usted sola? Sí. ¿Solita lo ha hecho todo? Sí, todo lo he hecho solita. Sí, y mis hijos son menorcitos nomás. No me alcanza para comida, nadita. Sí, ahorita mis hijitos están yendo, parece que es un limosna así. A la tienda se piden fidito, arrocito, así, man. Yo paso vida, yo soy madre soltera, entonces no tengo mi esposo nada para que me da plata. Vendo yo pasto, con eso mantengo a mis hijos. Un día, los sin tierra podría ser capaz de hacer algo de este pueblo en la selva. Tal vez algún día, habrá una carretera. Podría ser David quien les trae sus primeros bienes. Los barrancos de la cordillera se puede quedar atrás, pero aún hay peligro en la carretera. El palo a bajar un poco más. Ha cedido un poco más y nos está cortando el toldo. Ya no hay otra, hay que darle nomás, ya. Cortamos la toldera. Así se malogran las cosas. Por eso nada puedes tener bueno acá. Sí, tiene que malograrse. En una ocasión yo me volqué ahí en ese río. Me eché en el río con víveres de Cusco. Traía yo mercadería de Cusco y el río se llevó todo. Pero ya no hubo personas. Era un 25 de diciembre en Navidad. Caí al río yo.
la lluvia a cualquier momento cae y ocasiona eso, comienza a erosionar. Un día está bien, ok, carretera, después al día siguiente, como si hubiera caído bomba, está toda destruida. Acá murieron varias personas. Hace 10 años aquí a mí me ocurrió un accidente y había un forado, así estaba la carretera, así, tapada. Y con la lluvia se erosionó la carretera, se hizo un agujero enorme. Yo transitaba con el camión y la llanta se metió al hueco. Yo caí acá, pero toda la madera cayó para allá. En el cual tenía una vecina mía que viajaba juntamente conmigo y caímos y la señora murió aplastada ahí adentro con la madera, con la cantidad de carga que había. Y pues bueno, a veces esas cosas lamentables ocurrieron hace 10 años. A mí mismo me pasó esto, ¿no? Una situación que siempre, cada vez que paso por acá, siempre recuerdo a la señora, a la vecina que falleció, pues. Se llamaba Olivia y ella falleció, tenía 3 niños. Ya nunca más llevé personas y me dedico a transportar mercadería nada más. David aún tiene 200 kilómetros de selva para ir. En la Amazonía, hay millones de kilómetros de ríos y arroyos. Proporcionan un enlace entre los pueblos más remotos. Marco está a cargo de una canoa fluvial. Para que trabajen ahí las comunidades, es de la comida del jefe de Quiriguete. 6 horas, 7 horas de viaje. Acá acomódense. Aplácenlo, aunque sea colchones con ese balón de gas. Va a volar, pues. El río Urubamba proporciona un medio de subsistencia para docenas de aldeanos. Sin embargo, una línea de vida que está a merced del río. No, o sea, este tiempo es riesgoso, porque muchas vidas ya han cobrado muchas vidas. ¿Ah, sí? Sí, ahí no puedes salvarte por más que te voltees. Ver el agua, golpear el agua. Cuando hay tumbos, tienes que colocar bien el motor, colocar bien la maniobra. Que varios accidentes han entrado mal y se han golpeado ahí. En las rocas, ahí. Lanzó la roca. Estaba sobrecargado con cemento y el operador que manejaba no faltaba experiencia. Habían 4, 5, han fallecido 3. A eso donde estamos entrando es algo peligroso, por eso. Donde se ahogan personas, siempre se ahogan cada año personas, y que nosotros de repente debemos hacer un pago para que se pueda tranquilizar el pueblo, porque es un sitio bien. Antiguamente se hacía con pago de masato, ahora se hace, digamos, un pago, puede ser un vino. Estamos pagando el río. Acá comienza la entrada, es la curva, ¿no? Lo que le llama, es el codo. Es el codo, es el codo.
El río atraviesa la región de Megantoni y la sagrada tierra india de Machiguenga. El Santuario Nacional Megantoni para nosotros son centro espíritu donde descansan nuestros antepasados que viven dentro de las rocas. Bajo estas rocas hay gas, la mayor amenaza a la forma de vida india. El Estado peruano viene entregando concesiones mineras, concesiones hidrocarburos, destruir nuestros antepasados y nuestra creación que nosotros llamamos Santuario Nacional Megantoni. La explotación del gas comenzó hace 10 años, y como no había caminos, el equipo es traído en barco o helicóptero. Los indios dicen que la perforación y la de gas han dañado el ecosistema. La caza y peces prácticamente han desaparecido. Sí, pero siempre hay un derrame, eso también afecta a los pescados, ¿no? Muchos barcos con chalupas, botes, mucha contaminación. Después de 8 horas, la canoa termina su viaje. Estamos en la comunidad nativa de Querigueti. Querigueti carpintero. Su nombre es carpintero porque acá antiguamente había aves que decían carpintero. El pájaro sagrado ha desaparecido, otra melodía ha sustituido a su canción. Reducción de pesca, de caza y pérdida de costumbres, los valores, costumbres ancestrales, ¿no? Hace 10 años, los indios maquiguengas sobrevivieron como cazadores-recolectores. Hoy en día sobreviven gracias a las ayudas mensuales del Estado. Listo, ya pues. Vengo a buscar, ¿ya? Ya, listo. El jefe del pueblo dice que la civilización ha invadido la selva. Acá tenemos un campamento abajo, en el monte tenemos el campo de Repsol. Entonces ellos nos pagan por el impacto que está haciendo dentro de la población, ¿no? Por el río, que ustedes han visto las barcazas, por el aire que pasan los helicópteros. Y también, a veces hacen diferentes actividades que es la línea sísmica o así la exploración, la explotación de los recursos hidrocarburíferos. Nos dan una simple solamente por el impacto indirecto que es por el tráfico, entre $80.000. Antes veías que acá no había ni comercio, nada, ¿no? Antes ahora no había tiendas, ahora sí hay 10 tiendas, escuchas música. Casi la mayoría tiene su televisor y está al día con todo lo que es a nivel nacional. Todo el mundo tiene helados, comidas, vende de todo tipo. Más que todo la cerveza, ¿no? Que siempre acá no falta, siempre, todos los días. Siempre hay mucha cerveza aquí. La cerveza es solo uno de los flagelos que se ha infligido a los indios desde que comenzó la exploración de gas. Los animales salvajes han desaparecido, lo que ha llevado a un mamífero alado con un apetito feroz a descender en las granjas vecinas. Murciélago abunda. Ya no son como los años anteriores, que no había casi nada. Ahora abunda más de lo antes. Así. Sí, y causa daño más a los animales. Mascan, chupan sangre. Y no se puede combatir con ellos porque son unas cantidades de insectos que andan en la noche. El que está por ahí echadito, acá hay otro.
De hecho, los murciélagos no chupan a sus víctimas hasta dejarlas sin sangre, es la infección que causa su mordida. Ese es el problema. Y los agricultores de aquí rara vez tienen medicamentos necesarios. Ya más que el murciélago. Por eso está débil tanta sangre que sale. Entre ellos, el gas, los subsidios y el alcohol están destruyendo lentamente los indios Maquigenga. Otras tribus se enfrentan a un destino similar. Después de 2 días al volante, David finalmente llega a la reserva india, donde tiene que dejar el material de construcción y cargar una nueva carga de madera. Es indígena de Chintuya. Es el centro poblado de Nuevo Edén. Acá cuando termina la carretera. A lo lejos, podría parecer en efecto un pequeño paraíso. Una inspección más cercana revela la verdad. Ya traen en bote, lo transbordan al Unimoc, a esos carros pequeños, y luego los traen acá para que los camiones los carguen. Hola, ¿cómo está, señora? ¿Qué ha pasado? ¿Mal viento, no? David llega 6 horas tarde cuando llegue, pero nadie se queja, y con buena razón. Yo ahorita no sé cuándo voy a cargar, porque llegué y no hay buena noticia. Que hay mucho carro ha llegado por acá y pues vamos a esperar. Entonces ya estoy casi 3 días esperando carga para conseguir para el camión y volver al Cusco. 3 días sin trabajo. Y la única compensación para los conductores es el refugio y algún lugar para comer. Es increíble, apenas lo puedo creer. 3 meses pero antes, es real. Estaba en medio de la selva y había sido testigo de una rara escena. ¿Y lo filmó tú? Sí, con una cámara pequeña. Es algo increíble, ¿no? O sea, que no se puede creer, ¿no? Es real. Los indios que están gritando de la orilla opuesta del río son Mascopiro y su estilo de vida apenas ha evolucionado. La ley en Perú prohíbe cualquier contacto con la tribu bajo pena de prisión. Los Mascopiro no son inmunes de las enfermedades del hombre moderno y una simple gripe podría devastarlos. Es sorprendente ver a estas épocas, ver gente que como a los principios de la civilización, ¿no? De la humanidad, completamente desnudo. No son personas no contactadas, que no están contactadas con el mundo no externo y salen por su necesidad, salen por la necesidad de buscan alimentos, buscan ropa. Si ellos fueran felices en el bosque no saldrían, no vivirían llenos de heridas. Mayormente, como digo, están buscando ya, creo que ya quieren ser parte de la civilización. Yo pienso eso, ¿no? Su necesidad de ellos ha obligado a salirles esto. Un mundo que con demasiada frecuencia se limita al pueblo cercano. Y a lo que yace en el fondo de una botella. Yo acá solo en la selva. Ya mira, mírame.
Hace un accidente motorista. Yo, papá, yo me he civilizado. Yo estoy acá. Acá, pudriéndome. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo no tengo un territorio para donde irme a un sitio donde que no hay. 4 días después, David consigue su consignación de 10 toneladas de madera. Cada año, la selva peruana se reduce por unos 1.500 kilómetros cuadrados, el equivalente a 2 Nueva York, y eso va en constante aumento. Me gusta la selva, me gustan los ríos, me gusta pescar, me gusta estar en la selva. Sin embargo, si no se hace nada, algunos expertos predicen que para el año 2030 ya no quedará selva. Cuando era en hacha difícil, 2 días para poder rozar esto. Ahora sí ya, pues, como ahorita es moderno ya, un ratito con la máquina, ¿sabes? 2 horas ya se acabó ya.